Juan Martín Rodríguez, representante nacional por el Partido Nacional, está con nosotros. Bueno, Juan Martín, buenas tardes, gracias por dialogar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Bueno, Juan Martín, en tus redes sociales vimos que el fin de semana estuviste con la juventud del Partido Nacional, allí en la Paloma, en el Congreso Nacional, donde también estuvieron muchos exponentes del nacionalismo. Bueno, ¿cómo lo viviste y cuál es tu acercamiento con la juventud del partido? Para nosotros la juventud del partido y todo lo que es la organización partidaria es algo que nos toca muy de cerca. En nuestra etapa de militancia juvenil, nosotros arrancamos a militar en la lista 71, en el Partido Nacional, allá por el año 98. Y a partir del año 2000 comenzamos un proceso partidario a partir de una reforma de la Carta Orgánica, justamente de institucionalización de las autoridades juveniles. Todo un proceso que llevó 7 años, hasta el año 2007, donde fueron las primeras elecciones. En ese momento fuimos candidatos, teníamos 24 años, fuimos electos, integramos el Congreso Nacional de los 300 jóvenes, luego formamos parte de la Comisión Nacional y desde ese entonces, aún luego de haber dejado nuestra etapa de militancia juvenil, siempre estamos muy cerca porque estamos convencidos y confiamos mucho en el proceso. De hecho, muchos de los que formamos parte de esa etapa hoy estamos ocupando lugares de responsabilidad, algunos en el Parlamento, otros en el Poder Ejecutivo, en entes autónomos, y eso es el reflejo de lo acertada que fue la idea en su momento en cuanto a dar la oportunidad, no a uno, a dos, sino a varias generaciones a poder formarse, relacionarse y luego, cuando a medida de adquirir experiencia, formar parte de los cuadros del partido. Bueno, Juan, allí también pudimos ver que se dialogó muchísimo de por qué defender la ley de urgente consideración. ¿Qué le dirías vos al televidente de TLR por qué defender la ley de urgente consideración? Bien, para el Partido Nacional, para la coalición de gobierno, la defensa de los 135 artículos de la ley de urgente consideración van más allá de la ley en sí mismo, que por supuesto que es muy importante. La ley de urgente consideración es la manifestación de la voluntad de cambio de la gente, de la ciudadanía, que en octubre y noviembre del 2019 expresó en las urnas. La ley de urgente consideración incluye los principales compromisos de campaña que el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, suscribieron cuando incorporaron el compromiso por el país. Compromiso por el país que fue justamente, como les decía, refrendado en el 24 de noviembre de 2019, donde Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón fueron electos presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. Entonces, el primer argumento, el primer motivo de por qué respaldar la ley, por qué respaldar los 135 artículos, es justamente eso, es respaldar la voluntad de cambio que la gente expresó en las urnas en el año 2019. En segundo lugar, porque dentro de los ítems que se incluyen, dentro de las medidas que se incluyen en la LUC, de los 135 artículos que pretenden derogarse, las 3/4 partes están vinculados a seguridad, educación y políticas de acceso a la vivienda. Es decir, los 3 fracasos más importantes del Frente Amplio durante sus administraciones. Y no tengo más que decir que en materia de falta de seguridad, en una depreciada educación y en una situación de falta de acceso a la vivienda, donde 200.000 compatriotas al momento de asumir el gobierno vivían en asentamientos irregulares, justamente es la muestra de por qué eran necesarios los cambios urgentes en la política tanto de seguridad educativa como de acceso a la vivienda. Y luego se incluyen también otra serie de medidas, de propuestas, de acciones que van en la línea de darle mayor libertad a la ciudadanía, y eso ocurre en materia de economía y materia financiera, en materia de relaciones laborales, en materia de acceso y política de portabilidad numérica, en acceso a la telefonía, en materia de adopciones. Bueno, son diferentes instrumentos que la ley brinda, donde asegura derechos y brinda libertades. En tus recorridas por la capital, que también hemos podido ver en los últimos días, bueno, ¿qué te dice el vecino que se acerca? ¿Cuál es la consulta más recurrente? Bueno, acerca de qué prefiere más información. Bueno, eso es un reclamo que lo hemos empezado a sentir ya hace unas cuantas semanas. Nosotros, al margen de estas reuniones que hemos comenzado ya hace algunos días en Montevideo, hace un par de meses que hemos comenzado por el interior también, reuniones con dirigentes, visitas a los medios de prensa, para dar la voz del Partido Nacional, la voz del herrerismo en cada uno de los departamentos. Hemos ya tenido la oportunidad de estar en Rocha, en 33, en Cerro Largo, en Colonia, vamos a estar en Soriano la próxima semana, estuvimos en Tacuarembó, hemos estado en Flores.
tenemos ese reclamo de la gente, estamos en Paysandú, el reclamo de la gente de más información, sobre todo porque venimos de una campaña de recolección de firmas que, si bien es de un año, en los hechos comenzó allá por fines de diciembre, donde se dijeron muchas falsedades y donde esa única voz por parte de quienes promovían la recolección de firmas, en absoluto y legítimo derecho, de hecho es un recurso que la Constitución establece y que nosotros defendemos. Lo que no defendemos y lo que no permitimos y no queremos que continúe realizando es el uso de falsedades para sostener los argumentos. Estamos de acuerdo que los puntos de vista de las políticas son opinables. Por algo la gente eligió a Lacalle Pou y no a Daniel Martínez, y está claro que Lacalle Pou va a implementar las medidas y va a llevar adelante las políticas que él se comprometió, y es lógico que desde la oposición se critique y se cuestione. Ahora, apelar a la mentira, como mucho se ha dicho en materia de seguridad, por ejemplo, diciendo que esta ley, cuando se estuviese vigente, que de hecho hace 16 meses que está vigente, iba a instrumentarse el gatillo fácil, cuando los números han revelado que eso no es cierto, cuando en los 15 meses previos a la aprobación de la Ley de Urgente Consideración habían sido 36 los delincuentes abatidos por la policía, mientras que ese número fue sustancialmente menor en los 15 meses posteriores a la aprobación de la Ley de Urgente Consideración. Lo mismo respecto del segundo semestre del 2019 con respecto al segundo semestre del 2020. Los números han demostrado que las falsedades sostenidas caen por su propio peso. Lo mismo en materia de arrendamientos sin garantía, en el tema de los desalojos express, como se han denominado, cuando se ha dicho claramente que iba a implicar que todo aquel que tuviese un contrato sin garantía, o mejor dicho, todo contrato, incluso anterior a la LUC, iba a ser desalojado rápidamente. Y eso es falso, porque la propia ley dice que estamos hablando para contratos nuevos y que expresamente se establece en el mismo la instrumentación de las medidas que la Ley de Urgente Consideración establece. Y lo último, lo más cercano en el tiempo en cuanto al reconocimiento de la mentira, en el spot que ha salido hace algunos días, hace algunas semanas, donde se sostiene que se privatiza la educación pública, y ya ha salido el propio expresidente del PIT-CNT, hoy candidato a la presidencia del Frente Amplio, el señor Fernando Pereira, a reconocer públicamente que eso es una falsedad. Entonces, nosotros reconocemos ese acto de honestidad que el señor Pereira ahora realiza, pero durante todo este tiempo se estuvo sosteniendo eso, y de hecho se grabó un spot con esa mentira, y el spot no se ha bajado. Entonces, nosotros apelamos a expresar argumentos que pueden ser compartibles o no, y aquel que comparta nuestros argumentos, por supuesto que votará el no a la derogación, y aquel que no los comparta votará otra opción, y eso es legítimo y es la democracia. Pero una cosa es no compartir argumentos y otra cosa es sostener sus argumentos con mentiras. Martín, ¿crees posible un ámbito de diálogo, digamos, de debate, donde no ambas partes piensan lo mismo, ni tampoco, bueno, salgan ahí con una conclusión en conjunto? Eso me parece que sería una quimera, pero sí que se pueda dar un debate frontal de ideas acerca de esto. ¿Lo ves cercano, por ejemplo, generar una especie de debate como se generó a nivel presidenciable, por ejemplo? Miren, yo he participado a nivel radial de por lo menos 2 o 3 instancias de debate, y diría que televisivo tal vez todavía no, personalmente, pero otros compañeros sí han participado. Creo que es algo natural, que se está dando, que me parece muy importante, porque el confrontar ideas permite a la ciudadanía decir: estoy de acuerdo con la opinión de A, o estoy de acuerdo con la opinión de B, o en realidad no me termina de convencer ninguno de los dos y quiero seguir avanzando, quiero seguir conociendo. Eso es un elemento que entendemos muy importante. Creo que tu pregunta sobre todo obedece a que durante el proceso de recolección de firmas, la coalición de gobierno habíamos optado por no debatir. Eso tiene una explicación muy concreta, que es: hasta que no se materializaran las firmas, hasta que no se presentaran y eventualmente no hubiese certeza relativa que hubiese referéndum, no podíamos dedicarnos a lo que era ese proceso, sino que teníamos que estar consustanciados con lo que era el combate a la pandemia, y sobre todo teniendo en cuenta que durante el proceso de recolección de firmas fueron los meses más duros de la pandemia. Recordemos que entre marzo y junio fueron los meses donde nuestro país sufrió el golpe más duro comparado con la etapa previa e incluso con la etapa posterior, luego de un gran proceso de vacunación. Pero presentadas las firmas,
y con la cantidad que entendemos que es más que suficiente. De hecho, el porcentaje de descarte viene demostrando que en torno a un 8 o 9%, por lo tanto es muy factible que de aquí a un mes como mucho la Corte Electoral esté acreditando, esté certificando que las firmas son suficientes, y eso determinará que probablemente en el mes de marzo, muy factiblemente sobre fines de marzo, a más tardar principios de abril, se esté celebrando el referéndum, donde en nuestro caso estamos con la posición del no, es decir, no derogar, no quitar libertades, no desconocer lo que la gente en octubre y noviembre del 2019 expresó en las urnas. ¿Crees que esto es algo puntualmente contra el gobierno? ¿Lo sentís así, Martín? En realidad esto debería ser un referéndum contra 135 artículos de una ley, muy importante, sí, para el gobierno, para el país, pero de una ley. Lamentablemente, quien ha utilizado el concepto de algo contra el gobierno no ha sido ningún representante, ningún legislador de la coalición de gobierno, sino fue el propio senador Andrade, el senador del Partido Comunista, cuando ya por febrero del 2021 dijo claramente: esto no es contra los 135 artículos, esto no es contra la LUC, esto es contra el gobierno. Entonces, si en ese momento el senador Andrade cometió justamente ese sincericidio, porque dijo algo que todos presumíamos, pero que nadie se animaba a decir, bueno, eso ha marcado todo el proceso de recolección de firmas primero y luego de la campaña preelectoral en la que estamos y la campaña electoral propiamente dicha, que seguramente, más allá que en los hechos formalmente comenzará en diciembre con la certificación de las firmas, es muy probable que esto comience a tomar calor ya luego de la segunda quincena de enero, principios de febrero, de cara a esos 45 o 60 días previos al acto electoral en sí mismo. Diputado, le propongo pasar la página. Bueno, usted es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, una distinción importantísima en el sentido histórico también en el que estamos, ¿no? En el cual se tuvieron que buscar distintos mecanismos para, por ejemplo, acceder a las vacunas. Le nombro el mecanismo COVAX, pero también usted está en contacto con lo que sucede en la coyuntura internacional. ¿Cómo ve nuestro país? ¿Cómo nos ven los de afuera a nivel parlamentario? ¿Cómo usted va, digamos, conectándose, hablando con los interlocutores, con sus pares, para dar a conocer lo que nuestro país, bueno, obviamente piensa, y los accionarios que piensa tomar también de aquí a futuro en esta coyuntura tan especial? Uruguay ha tenido, al igual que todos los países del mundo, de enfrentar esta pandemia que ha sido muy dura, y Uruguay no le fue esquivo, más allá que tuvimos una etapa muy compleja, muy dura, en la cual perdimos a muchos compatriotas, a gente querida, gente amiga y a gente desconocida, pero que era muy querida y muy amiga para otros compatriotas. Tuvimos esa etapa ya por marzo a junio de este año. Pero más allá de eso, donde también se dio mucha manija, donde había un concepto que desde determinados sindicatos se pretendía fomentar en cuanto a que el colapso del sistema y que no se iba a dar abasto y que se iba a tener que elegir entre qué vida salvar, todo eso no ocurrió. Y afortunadamente hemos encarado un proceso de vacunación que permitió ya al comienzo del segundo semestre de este año 2021 empezar a transitar a una verdadera nueva normalidad, donde por supuesto que nos tenemos que seguir cuidando, pero que somos envidiados por otros países de la región y del mundo, como también lo éramos el pasado año. Recordemos que el año 2020, Uruguay, más allá de haber atravesado la pandemia, de haber sufrido las consecuencias de la pandemia, si uno comparaba con el resto del mundo, parecía que Uruguay estaba realmente siendo parte de una isla. Y bueno, nos tocó también la parte más dura, como decíamos, pero eso es muy importante, que a nivel regional y a nivel mundial tener el reconocimiento del sistema político, de la sociedad internacional, que reconoce en Uruguay un Estado, un país, un gobierno que, confiando en la libertad responsable, confiando en la ciudadanía, logró salir adelante, no bajando la cortina, no apelando a una cuarentena obligatoria, no decretando un lockdown durante meses, como otros países muy cercanos a nosotros tuvieron que hacerlo, y que los resultados fueron nefastos, porque ni fueron suficientes en materia sanitaria, ni fueron suficientes en materia económica, ni fueron suficientes en materia educativa, ni en materia laboral. Entonces, realmente que Uruguay tenga ese reconocimiento a nivel internacional
nacional, de lo valiente que fue su gobierno y de lo consciente que fue su pueblo al momento de encarar una etapa tan dura, a nosotros como uruguayos nos llena de orgullo. Por supuesto que lamentamos todas y cada una de las muertes que lamentablemente tuvimos y estamos, porque de hecho hay uruguayos que continúan falleciendo por esta enfermedad. Por suerte los números ya no son ni por asomo los que eran en los meses más complejos, pero tenemos que sentirnos orgullosos realmente de cómo nos ven a nivel internacional. De hecho, esta mañana participamos de una actividad con legisladores y representantes de gobiernos de Latinoamérica y nos reconocían realmente el gran trabajo, la responsabilidad con que el gobierno y el pueblo uruguayo habían encarado toda esta etapa de pandemia COVID-19. En este ámbito, Juan Martín, también, ¿cómo ve un posible tratado de libre comercio con China? ¿Qué evaluación hace, dado que usted tiene un conocimiento mayor que por ahí otros parlamentarios que no están tan en el asunto internacional, que usted sí lo puede ver quizá con una visión a futuro y aparte puede mantener alguna reunión que le pueda dar alguna pista más, ¿no? Bien, hace algunas semanas estuvo el canciller Bustillo en la Comisión de Asuntos Internacionales. En virtud de la temática que fue abordada, el canciller nos solicitó reserva en cuanto a las expresiones que allí se brindaban. No obstante ello, sí se ha manejado públicamente que las conversaciones con China y con los grupos de trabajo, tanto Uruguay como de China, instalados en ese sentido, van avanzando y de aquí hasta fin de año estarán justamente trabajando con el propósito de finalizar un estudio de factibilidad en cuanto a las perspectivas de eventualmente el año que viene suscribir un tratado de libre comercio. Nosotros entendemos que, al igual como el presidente lo ha sostenido en reiteradas y múltiples ocasiones, apelando a esa frase de Lord Palmerston, de que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y Uruguay, como país chico, tiene que apelar justamente a negociar con todos, a negociar y a comerciar con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Brasil, con Argentina, más allá del signo político de los gobiernos o de la ideología de los mismos. Nosotros tenemos que vender más, porque vender más y en mejores condiciones asegura más trabajo para las uruguayas y para los uruguayos. Y a eso está dedicado el gobierno, y a eso están trabajando desde Cancillería y desde otros organismos del Poder Ejecutivo, otros ministerios del Poder Ejecutivo, justamente para analizar los pros y los contras, en definitiva para evaluar la eventualidad de suscribir un tratado. Nosotros estamos confiados que el trabajo viene realizándose de forma responsable por parte de aquellos que están actuando en ese sentido y que de la mano de una eventual suscripción de un tratado con China, que eso lo veremos luego del trabajo de estos grupos que están realizando esta tarea, pueden venir otra suscripción de otros tratados también. Y eso le hace muy bien a nuestro pueblo, le hace muy bien a nuestros trabajadores, porque eso dignifica su tarea, genera mejores condiciones laborales, mejores salarios, y eso es lo que tenemos que apelar. Nosotros, cuando éramos oposición allá por el año 2016, y el entonces presidente Vázquez comenzaba diálogos con China también para una eventual suscripción de un tratado que lamentablemente no prosperó, nosotros le hicimos saber que contaba con el Partido Nacional para colaborar en ese sentido. Y de la misma forma que hoy nos toca hacer gobierno, junto con otros 4 partidos de la coalición, apelamos a que el Frente Amplio tenga la misma actitud. Lamentamos que ya en los últimos días y semanas han habido actores políticos y sindicales, como el senador Olesker y el nuevo presidente del PIT-CNT, el señor Marcelo Abdala, que cuando en su momento, siendo el Frente Amplio gobierno, estaban de acuerdo con el TLC con China, ahora dicen que sería una cuestión negativa. Eso lo que nos lleva es que evidentemente es la doble vara. Una cosa es cuando se está en el gobierno y otra cosa es cuando está en la oposición. Lamentamos que esa sea la actitud de la oposición. Nosotros lo que entendíamos que era bueno en el 2016, seguimos entendiendo que es bueno. Por supuesto, haciendo los análisis, los estudios correspondientes, valorando, estudiando y luego de hacer ese repaso, sí tomando decisiones. Pero no con prejuicios a priori que lo único que hacen es poner de rehén a la población. Diputado, le hago la última, agradeciéndole la amabilidad del diálogo con nosotros. ¿Cómo ve la apertura de fronteras? Bueno, total, a partir del 1 de noviembre en nuestro territorio nacional. Bueno, esto es un proceso que comenzó ya hace algunos meses. Recordemos que por julio se tomaron las primeras decisiones en cuanto a cambios a
los requisitos para el ingreso a nuestro país. Luego en septiembre se tomaron otras medidas y ahora en noviembre es como una especie de tercera fase de todo este proceso. Son decisiones que hay que tomar. Nuestro país, el sector turístico ha sido uno de los sectores, si no el sector más golpeado a lo largo de esta pandemia, porque realmente la temporada 2020-2021 estuvo muy acotada en cuanto al público uruguayo, a los uruguayos que eventualmente podíamos o no salir de turismo dentro de nuestro país. Durante el año 2020 la cosa estuvo también muy trancada, y durante el 2021, en los meses más complejos, también estuvo la cosa muy difícil. Entonces, el avance del plan de vacunación, donde, como se ha dicho por parte del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el 93% de la población vacunable hoy está vacunada, entonces eso habla muy bien de nuestro país, habla muy bien de un compromiso de la ciudadanía en cuanto a que las vacunas y el convencimiento que las vacunas salvan vidas. Entonces, eso nos permite ser aún más valiente en la toma de decisiones. Por supuesto que tal vez un espíritu conservador tal vez nos diría, bueno, vamos a quedarnos quietos, venimos bien, ¿por qué no esperamos un poco más? Bueno, nuestro gobierno y nuestro país se ha caracterizado a lo largo de este año en ser muy prudente con las decisiones, pero también muy valiente. Y el ejemplo fue cuando comenzó todo esto, aquella conferencia de prensa donde el presidente de la República dijo claramente que no se iba a poner nadie preso para salir a parar la olla, y que se confiaba en la responsabilidad de la ciudadanía al momento de combatir la pandemia. Bueno, nosotros en esta etapa ya más cercana al final de todo esto, donde estamos realmente convencidos que vamos por el buen camino, que lamentamos que no todos los países de la región estén en la misma situación, porque eso obviamente nos daría aún mayor tranquilidad, pero que las herramientas y las decisiones que se han tomado, entendemos que vamos por el buen camino, y que en la medida que los que restan vacunarse se vacunen, y eso aumente la posibilidad y restrinja en todo caso la posibilidad que el virus pueda seguir avanzando, y que eventualmente, como todos sabemos muy bien, la comisión experta en vacunas estará analizando en las próximas semanas la eventualidad de si corresponderá o no vacunar a niños menores de 12 años. Bueno, todos son decisiones que enmarcan esta decisión de la apertura de fronteras. O sea, ¿era una decisión necesaria? Sí. ¿Oportuna? También. Y que es muy valiente por sobre todas las cosas, porque es lo que permite, es la consecuencia de un manejo responsable de combate a la pandemia. Juan Martín Rodríguez, le agradecemos la entrevista, bueno, sus palabras y sus apreciaciones aquí para el público de TLR. Casi me costó el nombre, ¿viste? Bueno, como modificamos al último, me costó. Es la evolución. Está bien. Un placer realmente para mí. Gracias de verdad, muchas gracias. Saludos a todos. Juan Martín Rodríguez con nosotros.